Buenas tardes, mi nombre es Douglas Adalberto Vázquez Nativi. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Hoy vengo a hablar acerca de uno de los temas que está tomando bastante polémica dentro de nuestros países, especialmente en los países occidentales, que es la despenalización del aborto. Se va a hacer una reseña histórica del delito, de cómo se ha ido evolucionando el delito del aborto, un resumen de cómo se han desarrollado los derechos humanos en el mundo y un análisis jurídico breve de lo que es el delito del aborto en El Salvador en estos tiempos. Antes, en el derecho romano no existía el delito del aborto, sino que se consideraba un derecho de la mujer poder interrumpir su embarazo, dado que ellos consideraban que ese embrión que estaba dentro de ella era parte de su cuerpo, o como ellos lo decían, eran parte de sus vísceras. Posterior a eso, en la época imperial, allá por los años 23 a.C. y 400 a 500 después de Cristo, se comenzó a penalizar esa conducta, es decir, pasó a ser un delito. Esto se debe a que los romanos consideraban que era una falta de respeto para el padre que le mataran a su hijo, anudado de que también lo consideraban como una política demográfica para poder aumentar sus poblaciones, razones por las cuales pasaron a considerarlo como un delito y dejar de verlo como un derecho. Posterior a eso, cuando comienzan a surgir las olas cristianas dentro de Roma, esa perspectiva cambia y comienza a verse que el embrión efectivamente era un humano, que era un portador de alma. Entonces esta fue la nueva justificación por la cual se sostenía la figura jurídica del delito del aborto como tal. Los derechos humanos surgen con el nombre de los derechos humanos allá por el siglo XVII-XVIII, con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, durante toda la historia de la humanidad, siempre se ha venido por aquella lucha de derechos inherentes para las personas. Lo único que fueron hasta esa fecha que acabo de mencionar, que ya se le dio el título de lucha por los derechos humanos. Sin embargo, desde el Código de Hammurabi se venía dando una serie de cambios que venían a fortalecer los derechos humanos, no bajo ese nombre, pero sí con la esencia pura de lo que eran los derechos humanos, es decir, las condiciones que todo humano debe de tener mínimas para vivir de forma digna. Han muerto muchas personas, miles podríamos decir a lo largo de toda la historia, para que hoy en día podamos hablar de derechos humanos. No es algo que surgió de la noche a la mañana y que tuvo su mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una declaración que contiene una serie de derechos, los cuales son liderados por el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque no puede existir otro tipo de derechos como la libertad económica, la salud, eh, derecho a vestimenta, si no existe vida, porque la vida es precisamente la raíz de todo ello. Por eso es que siempre tiene que existir una garantía de protección, dado que los derechos humanos no nacieron como únicamente una lista, sino que su finalidad principal era que los estados lucharan por la conservación de los mismos. Tenían que tutelarlos de forma efectiva, no solo bastaba con que un estado los reconociera, sino que también tenía que buscar a concretizar mecanismos que permitieran dar garantías inmediatas o por lo menos efectivas a cada una de las personas que pretendían hacer uso de ellas. Bajo estas garantías comenzaron a surgir ciertos delitos, a tipificarse ciertos delitos, es decir, a decir esta acción o esta omisión se considera como un delito. Y eso fue el caso del aborto. El aborto es un delito que busca preservar la vida del ser humano que está por nacer. En el derecho, cuando se pretende hacer el análisis jurídico de un delito, hay algo que siempre se tiene que tomar en cuenta y es el principio de lesividad. El principio de lesividad establece que no puede existir una acción que se catalogue como delito sin que ésta no busca proteger un bien jurídico protegido por la ley penal. Es decir, el legislador de forma previa tiene que establecer cuáles son los bienes jurídicos que tienen que ser protegidos por la ley penal. La vida es el primero de ellos. De hecho, si revisan el Código Penal, es la primera serie de delitos que protegen el bien jurídico, porque es como dije anteriormente, el bien jurídico más importante que una persona puede llegar a tener. Esos son los motivos claves por los cuales ahora el aborto se considera como un delito, porque busca proteger la vida humana desde el momento de la concepción. Este concepto
ha sido debatido en estos últimos años de cuándo comienza la vida. Sin embargo, criterios biológicos y genetistas han establecido que la vida inicia desde el momento de la concepción, debido a que la célula es la mínima expresión de vida. El embrión es una célula, por ende estamos afirmando de forma con propiedad que es un ser vivo o es algo vivo, un embrión. Los criterios genetistas establecen que este, al tener un genoma humano, pertenece directamente a la especie humana. Es decir, no es un gato, no es un perro, no es un elefante, es un ser humano. Y los mismos criterios genetistas establecen que tiene un ADN propio distinto del de su madre o el de su padre, lo que lo convierte en un sujeto único dentro de la especie humana. Por ende, los derechos humanos, al ser aquellos que son reconocidos a todas las personas o a todos los seres que forman parte de la especie humana, estos son protegidos, los embriones son protegidos por esta serie de derechos que se han luchado durante tantos años en historia. Despenalizar este tipo de conductas conlleva un grave fracaso a la lucha de los derechos humanos porque precisamente se fomenta, por decirlo así, un genocidio masificado dentro de nuestras sociedades, dado que la definición de genocidio que nos da el Pacto de Roma en el artículo 6 es precisamente todas aquellas acciones que son tendientes a eliminar un grupo nacional, étnico o racial dentro de un país o dentro de una determinada región. En este caso, el grupo social o nacional que se intenta afectar son los embriones o son las personas que están dentro del útero de sus madres, que al ser despenalizada una conducta dejan de tener una protección por el derecho penal. Bueno, habiendo hablado de estos temas, es necesario mencionar cuáles son los criterios por los cuales se pide la despenalización del aborto. Los principales a nivel mundial son dos. El primero establece que la mujer es dueño de su cuerpo y por ende puede hacer todo lo que quiera con él, sin importar que se esté afectando o no una vida humana. En este criterio no se tiende a discutir acerca de la vida o no de la persona que está dentro del útero. El siguiente criterio que más se está utilizando por parte de los grupos que piden la despenalización del aborto es que el embrión le pertenece a la madre. Es el mismo criterio que se tenía en Roma antes del que se considerara como delito. La principal diferencia que existe con el caso anterior es que en ese se niega rotundamente la vida del embrión que está por nacer. Para ir finalizando, vamos a tomar los criterios pro vida. Los criterios pro vida básicamente establecen que la vida comienza desde el momento de la concepción. Entonces, desde ese instante son merecedores de la protección por parte del Estado. Por eso es que ellos justifican la existencia del delito de aborto. Como conclusión, me gustaría mencionar cuáles serían los posibles impactos que podría conllevar la despenalización del delito del aborto en El Salvador, basados en los impactos que han tenido en los países que sí se ha despenalizado dicha conducta. El primero de ellos es la deshumanización de un sector de la sociedad que serían los embriones. El siguiente es la desensibilización y el aumento de violencia dentro de nuestro país. Y finalmente, la promoción por parte del Estado del delito de lesa humanidad, configurado o denominado como genocidio, porque se estaría persiguiendo, como dije anteriormente, a un sector de nuestra nación. Y finalmente, como recomendaciones, me gustaría establecer que es necesario que desde las etapas muy tempranas se les eduque a los jóvenes en cuanto a derechos humanos. No solo mencionar cuál es la historia de los derechos humanos, sino que ir derecho por derecho desarrollándolos de forma concreta para que los jóvenes puedan entender por qué es que se ha luchado tanto porque la vida se preserve durante toda nuestra historia. Muchas gracias por su atención.